La lluvia golpeaba las ventanas de la cafetería como balas contra el cristal. Cada gota, un agudo recordatorio de lo empapados que estábamos. La pequeña mano de mi hija apretaba la mía, sus dedos fríos y temblorosos a pesar del calor que intentaba transmitir a través de mi palma. A sus 4 años no debería tener que caminar bajo tormentas como esta, pero el autobús se había averiado a 3 cuadras de distancia y mi paraguas se había roto con el viento antes de que llegáramos a la mitad del camino. «Mamá, tengo frío», susurró Sofía, su voz apenas audible por encima del ruido ambiental de la cafetería, el silbido de la máquina de espresso, el murmullo de las conversaciones, el suave jazz que sonaba en lo alto. «Lo sé, mi amor, solo unos minutos más». Empujé la pesada puerta y una ola de calor nos envolvió, trayendo consigo el rico aroma de granos de café tostados y repostería recién hecha. El aroma nos envolvió como una manta, y sentí que el agarre de Sofía se aflojaba ligeramente al entrar. El agua goteaba de nuestros abrigos sobre el pulido suelo de madera, creando pequeños charcos que reflejaban la iluminación ámbar. Podía sentir las miradas sobre nosotros, los clientes bien vestidos con sus bolsos de diseñador y apariencias impecables, mirando a la mujer y la niña desaliñadas que acababan de invadir su santuario. Mis mejillas ardieron de vergüenza al notar mi reflejo en la ventana. El cabello pegado al cráneo, el rímel probablemente corrido debajo de mis ojos, mi abrigo de tienda de descuentos pesado por el agua de la lluvia. Éramos invisibles aquí, me di cuenta, solo otra madre soltera luchando por encontrar refugio de la tormenta. Guié a Sofía hacia una pequeña mesa en la esquina, lo más lejos posible de los otros clientes. Mis manos temblaban mientras buscaba mi cartera en mi bolso desgastado, calculando mentalmente cuánto podía gastar. 100 pesos para un chocolate caliente para Sofía. Quizás podría pagar un café pequeño para mí si me saltaba el almuerzo mañana. Las propinas de mi turno de mesera anoche habían sido decepcionantes y el alquiler vencía en 3 días. ¿Puedo pedir el que tiene crema batida?, preguntó Sofía. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre, me miraban con esperanza. Veremos, cariño. Le aparté un mechón de cabello mojado de la cara. Mi corazón se encogió por la forma en que intentaba sonreír a pesar de temblar. 4 años. 4 años desde que lo había dejado todo. Desde que había huido de la jaula dorada que había sido mi matrimonio. Desde que descubrí que estaba embarazada y elegí la libertad sobre el lujo. 4 años desde la última vez que lo había visto. La barista, una joven con cabello morado y ojos amables, tomó mi pedido sin juzgar. Pedí el chocolate caliente con crema batida y el café más barato del menú para mí. Mientras buscaba los billetes húmedos en mi cartera, noté un cambio en la atmósfera de la cafetería. Las conversaciones parecieron bajar de volumen, el jazz sonando de repente distante. Ese silencio peculiar que se produce cuando algo o alguien capta la atención sin exigirla. Un aroma cortó a través del café y la lluvia, colonia cara, cuero y algo más oscuro. Algo que hizo que se me erizara el vello de la nuca. Me cortó la respiración. Hizo que cada instinto que poseía gritara peligro. No necesitaba girarme para saber quién acababa de entrar. Mi cuerpo lo recordó antes de que mi mente pudiera procesarlo. La forma en que mi pulso se aceleró, la forma en que mi piel se erizó, la forma en que 4 años de distancia se derrumbaron en un instante. «Quédate con el cambio», dijo una voz cerca del mostrador, profunda, controlada, con ese ligero acento que una vez me había susurrado promesas contra la piel en la oscuridad. Una voz que había intentado olvidar en 1000 noches sin dormir. Mis manos se congelaron en el mostrador. Los ojos de la barista se abrieron ligeramente mientras miraba más allá de mí y la vi tragar con dificultad. Por el rabillo del ojo, capté movimiento. 2 hombres grandes con trajes oscuros se posicionaban cerca de la puerta. Seguridad. Por supuesto, él no viajaría solo. Nunca lo había hecho, ni siquiera entonces. «Mamá». La voz de Sofía me trajo de vuelta y me obligué a moverme, a tomar el recibo, a respirar. «Solo un minuto, mi amor».
logré decir, mi voz de alguna manera firme a pesar del caos en mi pecho. Me giré lentamente, manteniendo deliberadamente la mirada baja, y comencé a caminar de regreso a nuestra mesa, pero no pude evitarlo. Mi mirada se elevó, traída como una polilla a la llama, y lo vi. 4 años solo lo habían agudizado. Dante estaba cerca de la entrada, gotas de agua adheridas a su abrigo de lana negra, que probablemente costaba más que el alquiler de todo mi año. Su cabello oscuro era ligeramente más largo de lo que recordaba, peinado hacia atrás de una manera que enfatizaba esos pómulos afilados como navajas, y esa mandíbula que parecía tallada en mármol. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron. Esos ojos grises tormentosos que una vez me habían mirado como si yo fuera todo su mundo, como si fuera algo precioso que habría matado por proteger o poseer. Encontraron los míos al otro lado de la cafetería y el mundo se inclinó. Vi el reconocimiento golpearlo. Vi algo parpadear en esos rasgos cuidadosamente controlados. Sorpresa, luego hambre, luego algo que parecía casi dolor, antes de que su expresión se cerrara en la máscara que también usaba. Su mano, que alcanzaba su teléfono, se detuvo a mitad de movimiento. Uno de sus hombres de seguridad le dijo algo, pero Dante levantó un solo dedo, silenciando al hombre sin apartar la vista de mí. El aire entre nosotros se sentía eléctrico, cargado con 4 años de silencio y todo lo no dicho. Yo rompí el contacto visual primero. Mis instintos de supervivencia finalmente reaccionaron. Mis manos temblaban mientras regresaba con Sofía, que balanceaba sus pies y tarareaba suavemente, completamente ajena a que el hombre más peligroso que jamás había conocido estaba a 6 metros de distancia. Aquí, cariño, dije, mi voz demasiado brillante, demasiado falsa. Le quité el abrigo mojado y lo colgué en el respaldo de su silla. Luego hice lo mismo con el mío, aguda de que estaba ganando tiempo, de que estaba retrasando lo inevitable. La barista trajo nuestras bebidas, el chocolate caliente de Sofía con mucha crema batida, mi sencillo café negro. La cara de Sofía se iluminó, y por un momento casi pude fingir que todo era normal. Gracias, mamá. Ella alcanzó la taza y la ayudé, envolviendo sus pequeñas manos alrededor del calor. Cuidado, está caliente. Sopla primero. Ella sopló dramáticamente, enviando una pequeña lluvia de crema batida a la mesa, y rió. El sonido era pura alegría, pura inocencia, y algo se rompió en mi pecho. Por eso me había ido. Esta libertad, esta felicidad sencilla, esta vida donde no estábamos atrapadas en un mundo de violencia y sombras. Aunque significara luchar, aunque significara pobreza, aunque significara... Disculpe. La voz vino directamente al lado de nuestra mesa, y no necesité levantar la vista para saber quién era. Todo mi cuerpo se tensó, cada músculo preparándose para huir. Aunque sabía que huir era imposible, no había a dónde ir. No con Sofía aquí, no en una cafetería llena de gente. Me obligué a levantar la vista. Dante estaba allí, su presencia abrumadora en el pequeño espacio. De cerca, pude ver la fina tela de su traje, los gemelos dorados en sus muñecas, el sutil bulto debajo de su chaqueta que significaba que estaba armado, siempre armado. Su seguridad se mantuvo atrás, pero podía sentir su atención, su preparación. Dante, dije, y su nombre sabía a ceniza y miel en mi lengua. Sus ojos se movieron de mí a Sofía, y vi como todo su cuerpo se quedaba inmóvil. Sofía, ajena, estaba concentrada en sorber cuidadosamente su chocolate caliente, su pequeña cara seria de concentración. Cuando la mirada de Dante regresó a la mía, algo había cambiado en ella. Algo calculador, intenso y posesivo de una manera que me revolvió el estómago. 4 años, dijo suavemente, su voz controlada, pero con un filo que dejaba claro que no estaba nada calmado. 4 años y ni una palabra. Tuve mis razones. Mantuve la voz baja, rezando para que Sofía no percibiera la tensión. Estoy seguro de que sí. Su mandíbula se tensó, y vi sus manos apretarse a sus costados antes de que las obligara a relajarse. Necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar.
Esa parte de mi vida ha terminado. ¿Lo está? Sus ojos se desviaron hacia Sofía de nuevo, y lo vi hacer los cálculos. Vi el momento exacto en que la comprensión lo golpeó. Su rostro se quedó en blanco. Luego se volvió sombrío. Luego cuidadosamente neutral de nuevo en cuestión de segundos. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero llevaba el peso de 1000 preguntas tácitas. ¿Qué edad tiene? Mi corazón se detuvo. Eso no es asunto tuyo. Logré decir, pero mi voz tembló, traicionándome. ¿Qué edad tiene? Cada palabra era precisa, controlada, mortal. Antes de que pudiera responder, Sofía levantó la vista, sus ojos azules, sus ojos curiosos. Mamá, ¿quién es este hombre? A Dante se le cortó la respiración, audible incluso en la concurrida cafetería. La miró como si fuera un fantasma, como si fuera todo lo que siempre había querido, y todo lo que nunca había sabido que había perdido. Yo soy... Comenzó, luego se detuvo, pareciendo sin palabras por primera vez desde que lo conocía. Es un viejo amigo, dije rápidamente, poniéndome de pie, posicionándome entre ellos. Solo estábamos saludándonos. Ya se iba. ¿Me iba? Los ojos de Dante se encontraron con los míos, y en ellos vi una tormenta gestándose. Ira, traición, hambre y algo que parecía peligrosamente alegría. No lo creo. De hecho, creo que tenemos mucho de qué hablar en privado. No voy a ir a ninguna parte contigo. Entonces hablaremos aquí. Sacó la silla frente a Sofía y se sentó antes de que pudiera protestar. Sus movimientos eran fluidos y elegantes a pesar de su tamaño. Uno de sus hombres de seguridad dio un paso adelante, pero Dante lo despidió con un gesto. 20 minutos. Eso es todo lo que pido. Ya no tienes derecho a pedirme nada. ¿No lo tengo? Se inclinó hacia adelante, su voz bajando, íntima de una manera que hizo que mi piel se sonrojara a pesar de todo. Te fuiste en medio de la noche. Desapareciste. Te busqué por todas partes. Gasté una fortuna. Puse la ciudad patas arriba. Y ahora sé por qué. Su mirada se posó en Sofía de nuevo, y algo en su expresión cambió. La dureza se suavizó, reemplazada por asombro y furia, y una posesividad que me hizo darme cuenta de lo mucho peligro que corríamos. Ella es mía, dijo, y no fue una pregunta. No, mírala. Esos ojos, esa barbilla, es mía, y me la ocultaste. Su mano agarró el borde de la mesa, los nudillos blancos. 4 años de su vida. ¿No entiendes? Entonces hazme entender ahora mismo. La amenaza en su voz era sutil pero inconfundible. Este era Dante Moretti, el hombre que controlaba la mitad del inframundo de la ciudad, que hacía desaparecer a la gente con una sola llamada telefónica, que había construido un imperio sobre el miedo y la lealtad, y yo le había ocultado a su hija. Sofía, sintiendo la tensión, aunque no la entendiera, me alcanzó la mano. Mamá. Apreté sus dedos suavemente, tratando de proyectar una calma que no sentía. Está bien, mi amor. Pero no estaba bien. Nada de esto estaba bien, porque pude ver en los ojos de Dante que no nos iba a dejar escapar. Ni ahora, ni nunca. 4 años de libertad acababan de terminar en el momento en que entramos en esta cafetería. En el momento en que nuestras miradas se encontraron. En el momento en que él vio lo que yo había estado escondiendo. Y lo más aterrador, una pequeña parte traidora de mí sintió alivio. Alivio de que la huida hubiera terminado, de que la constante mirada por encima del hombro finalmente pudiera terminar, de que el peso de los secretos finalmente pudiera ser levantado, aunque significara volver a su mundo, aunque significara rendir la libertad por la que tanto había luchado. Dante sacó su teléfono, presionó un botón y habló en voz baja. Carlos, trae el coche a la cafetería de la calle de la Quinta y despeja mi tarde. Espera, comencé, pero me interrumpió con una mirada. No vamos a tener esta conversación aquí, no enfrente de... Hizo una pausa, su garganta trabajando. No enfrente de nuestra hija. Van a tomar sus abrigos y vamos a ir a un lugar privado, un lugar cálido, un lugar donde ella pueda comer bien mientras tú me explicas por qué has estado viviendo así.
Sus ojos recorrieron mi ropa de tienda de descuentos, mi bolso desgastado, la desesperación que no podía ocultar del todo. ¿Por qué has estado pasando apuros cuando podrías haberlo tenido todo? No quería tu todo. Por eso me fui y me llevé a mi hija. Las palabras eran suaves pero cargadas de furia. Discutiremos tus razones, todas ellas. Pero primero, Sofía necesita ropa seca y comida. Y tú, se puso de pie, elevándose sobre mí. Y a pesar de todo, a pesar del miedo y la ira, mi cuerpo respondió a su proximidad como siempre lo había hecho. Necesitas dejar de correr. El juego ha terminado, Elena. 4 años son suficientes. Se giró y caminó hacia la puerta. Su seguridad lo siguió. Luego se detuvo y miró hacia atrás, sus ojos encontrando los míos al otro lado de la cafetería. 5 minutos. Si no estás afuera en 5 minutos, volveré y lo haremos por las malas. Tú eliges. Luego se fue, dejando solo el aroma a colonia cara y las ruinas de la vida cuidadosa que había construido. Sofía tiró de mi manga. Mamá, ¿por qué lloras? Me toqué la mejilla y la encontré húmeda. Ni siquiera me había dado cuenta. No es nada, mi amor. Solo ha sido un día largo. A través de la ventana pude ver una camioneta negra deteniéndose en la acera, elegante y depredadora. Dante estaba a su lado, el cuello de su abrigo subido contra la lluvia, sus ojos nunca abandonando la entrada de la cafetería, esperando, siempre tan paciente cuando se trataba de conseguir lo que quería. Y ahora nos quería a ella, nos quería a nosotros. Tenía 3 minutos para decidirme. Salir por esa puerta y enfrentar lo que viniera después, o intentar huir de nuevo y pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro, sabiendo que él nunca dejaría de buscar. Sofía terminó su chocolate caliente y me miró con total confianza. ¿Podemos ir a casa ahora? Casa. Una palabra tan simple para algo que ya no existía. Porque en el momento en que Dante Moretti descubrió que tenía una hija, todo cambió. La pregunta no era si la perdería, era cuánto de mí misma tendría que sacrificar para mantenerla a salvo de su mundo. O peor aún, cuánto tendría que volver a formar parte de ese mundo. Ayudé a Sofía a ponerse su abrigo húmedo, mis manos se movían mecánicamente mientras mi mente se aceleraba. Afuera Dante miró su reloj. 2 minutos restantes. La lluvia continuó cayendo, lavando los últimos restos de mi fantasía cuidadosamente construida de que alguna vez podríamos escapar de él. Salí a la lluvia con la mano de Sofía en la mía e inmediatamente sentí el peso de la mirada de Dante. Uno de sus hombres de seguridad, Wusheistenia, una montaña de persona con una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda, abrió la puerta trasera de la camioneta. El interior brillaba con una suave iluminación ámbar, asientos de cuero que probablemente costaban más que mi salario mensual, y una calidez que nos invitaba a salir del frío. Dante permaneció inmóvil, la lluvia oscureciendo su caro abrigo, pero no parecía notarlo ni importarle. Sus ojos estaban fijos en Sofía con una intensidad que me oprimió el pecho. Cuando nos acercamos, se movió de repente, con fluidez, posicionándose entre nosotras y la lluvia, usando su cuerpo como escudo. «Cuidado», murmuró mientras Sofía subía, su mano flotando cerca de su espalda sin tocarla del todo, como si temiera que pudiera romperse o desaparecer. Yo la seguí, y Dante se deslizó a mi lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de él, oler la lluvia en su piel bajo la colonia. La puerta se cerró con un sonido final y sólido, el tipo de sonido que significaba que no había vuelta atrás. «¿A dónde vamos?», pregunté, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. «A mi apartamento, está cerca». Se inclinó hacia adelante y habló con el conductor en italiano. Demasiado rápido para que yo lo siguiera, aunque capté algunas palabras. «Cuidado, rápido, la ruta habitual». El coche se alejó de la acera suavemente y vi cómo la cafetería desaparecía detrás de nosotros. Sofía pegó la cara a la ventana, los ojos muy abiertos mientras observaba el lujoso interior, las pantallas incrustadas en los asientos, la pequeña nevera, el espacio que parecía increíblemente grande para un vehículo. «¡Guau!», se exhaló.
Esto es como una casa con ruedas. La expresión de Dante se suavizó por primera vez desde que nos habíamos sentado en esa mesa. ¿Quieres algo de beber? Hay jugo, agua, leche. ¿De verdad? Sofía me miró pidiendo permiso y yo asentí aturdida. ¿Qué más podían hacer? Sacó una botella de jugo de manzana de la nevera, la abrió con cuidado y se la entregó. Sus movimientos eran precisos, controlados, pero pude ver el temblor en sus dedos, la emoción apenas contenida bajo la superficie. Gracias, dijo Sofía automáticamente, los modales que yo le había inculcado. De nada. Su voz se quebró ligeramente al decirlo, y se aclaró la que parecía peligrosamente anhelo. El viaje duró menos de 10 minutos, pero pareció horas. Dante mantuvo una pequeña conversación. Llevaba un sencillo vestido gris y una expresión de cortesía profesional que flaqueó ligeramente cuando nos vio a Sofía y a mí. Tenemos visitas. La niña necesita ropa seca y comida, algo caliente, y busca algo apropiado para su madre también. Claro, señor Moretti. Los ojos de María se detuvieron en Sofía con una curiosidad apenas disimulada antes de que se apresurara a ir. No necesito, comencé, pero Dante me interrumpió. Estás empapada. Sofía está temblando. Esto no es negociable. Se agachó hasta la altura de Sofía y el movimiento fue tan inesperadamente suave que se me apretó la garganta. ¿Quieres ver algo especial mientras María te consigue ropa abrigada? Sofía me miró, incierta, y yo asentí. ¿Qué opción tenía? Nos condujo a través del apartamento a una habitación que nunca había visto antes. Una biblioteca con paredes de libros que se extendían hacia un techo abovedado. Pero en la esquina, parcialmente oculta detrás de una silla de cuero, había algo que hizo a Sofía jadear. Una enorme casa de muñecas, de 3 pisos de altura con muebles intrincados y pequeños habitantes congelados en sus vidas perfectas. Era de mi madre, dijo Dante en voz baja. La hizo cuando era joven, pensé. Se interrumpió sacudiendo la cabeza. Puedes jugar con ella si quieres. ¿Puedo, mamá? Los ojos de Sofía eran enormes, reflejando la cálida iluminación. Sí, mi amor, pero con cuidado. No necesitó que se lo dijeran 2 veces. En cuestión de segundos, estaba arrodillada ante la casa de muñecas, abriendo cuidadosamente las puertas en miniatura y examinando las habitaciones con la intensa concentración que solo los niños poseen. Dante se enderezó y de repente estábamos solos, o tan solos como podíamos estar con la seguridad en algún lugar cercano, y María afanándose en otra habitación. El aire entre nosotros se sentía denso, cargado con todo lo no dicho. Mi oficina, ahora. Caminó hacia una puerta al final de la biblioteca, y lo seguí porque negarme solo retrasaría lo inevitable. Su oficina era masculina y austera, madera oscura, cuero, un escritorio que parecía haber sido testigo de innumerables decisiones, tanto legales como de otro tipo. La lluvia contra las ventanas proporcionaba un telón de fondo constante, un recordatorio de que el mundo exterior continuaba a pesar de que todo se desmoronaba por dentro. Dante cerró la puerta, se apoyó en ella y simplemente me miró. El silencio se extendió, opresivo y pesado hasta que no pude soportarlo más. Di algo, susurré. ¿Qué quieres que diga? Su voz era peligrosamente suave. Que entiendo por qué huiste. Que te perdono por robarme 4 años de la vida de mi hija. Que no estoy furioso más allá de las palabras en este momento. No sabes cómo fue. Entonces dímelo. Las palabras explotaron de él y me estremecí. Él lo notó y algo en su expresión cambió, se volvió más controlado, más peligroso en su calma. Dime por qué desapareciste en medio de la noche. ¿Por qué no dejaste una nota, una explicación, una dirección de reenvío? ¿Por qué me dejaste creer que estabas muerta en una zanja en algún lugar mientras estabas embarazada de mi hija? Porque no podía quedarme, dije. Mi propia ira subía para igualar la suya. Porque cada día en tu mundo me asfixiaba. Porque no quería que mi hija creciera rodeada de violencia y miedo y... ¿Y qué? ¿Protección, riqueza? ¿Todo lo que ella podría necesitar? Se apartó de la puerta, acortando la distancia entre nosotros en 2 zancadas. Mírate, Elena,
Tu ropa está raída. Estás demasiado delgada. Estabas contando monedas para comprarle a tu hija un chocolate caliente. Por el amor de Dios. ¿Es esta la vida mejor que elegiste? Es una vida honesta. Es segura. ¿Segura? Él rió, pero no había humor en ello. ¿Crees que has estado segura? ¿Crees que no he tenido gente buscándote todo este tiempo? La única razón por la que permaneciste escondida es porque fuiste lo suficientemente inteligente como para irte tan lejos del radar que ni siquiera mi mejor gente pudo encontrarte. ¿Pero segura? Has estado a un paso de la desgracia, y lo sabes. Odiaba que tuviera razón. Odiaba que cada mes fuera una lucha. Que cada gasto inesperado me sumiera en el pánico. Que el mes pasado tuve que elegir entre arreglar mi coche y comprarle zapatos nuevos a Sofía. Al menos has sido libre, dije débilmente. ¿Libre de qué? ¿De su padre? ¿De su herencia? ¿De su derecho de nacimiento? Se acercó y yo retrocedí hasta que mis piernas chocaron con el borde de su escritorio. Tiene 4 años, Elena. 4. Y me he perdido todo. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primer cumpleaños, cada hito, cada momento. Me robaste eso. Tú la habrías consumido. Respondí como un disparo. Como me consumiste a mí. La habrías envuelto en cristal a prueba de balas y guardias armados, y la habrías convertido en prisionera en una jaula dorada, igual que hiciste conmigo. ¿Es eso lo que piensas? Su voz bajó a apenas un susurro. Y de alguna manera eso era más aterrador que su ira. Que te aprisioné, ¿no es así? Cada vez que quería ir a algún lugar, había guardias. Cada amigo que hacía era investigado. Cada elección que hacía tenía que ser aprobada por ti o por tu gente. No podía respirar, Dante. Me estaba ahogando. Te estaba protegiendo. Sus manos agarraron el escritorio a cada lado de mí, enjaulándome. ¿Tienes idea de cuántos enemigos tengo? ¿Cuántas personas habrían querido usarte contra mí? Te di todo. Todo excepto libertad. Libertad. Dijo la palabra como si supiera amarga. ¿Y qué te ha dado tu libertad? Pobreza, agotamiento, nuestra hija vistiendo ropa de segunda mano y bebiendo jugos baratos en lugar de... ¿En lugar de qué? ¿Ser criada por niñeras mientras tú haces tus negocios? ¿Aprender a reconocer el sonido de los disparos antes de saber leer? ¿Entender que papá podría no volver a casa algunas noches porque alguien le metió una bala? Mi voz se quebró. Me fui para darle una vida normal. No hay nada normal en ella. Su rostro estaba a centímetros del mío ahora, su aliento cálido contra mi piel. Ella es mi hija, mi sangre. Merece saber quién es, de dónde viene, a qué tiene derecho. Tiene derecho a una infancia, a la inocencia, a no tener miedo. ¿Y crees que no puedo darle eso? Algo brilló en sus ojos, dolor, genuino y crudo. ¿Crees que dejaría que algo le pasara? ¿Que no quemaría toda la ciudad para mantenerla a salvo? Eso es exactamente lo que me asusta, susurré. Tu amor es asfixiante, Dante. Es posesivo y controlador y es incondicional. Levantó una mano, sus dedos trazando mi mandíbula con una ternura desgarradora. Me dejaste y aún te busqué cada día. Aún mantuve tu lado de la cama vacío. Aún esperaba que quizás de alguna manera volvieras. ¿Tienes idea de lo que me hizo cuando desapareciste? Cuando llegué a casa y te encontré gone. Cerré los ojos ante la intensidad de su mirada, ante el recuerdo de aquella noche. Había esperado a que él se fuera a una reunión, empacó una sola maleta y huyó. Había dejado mi teléfono, mis tarjetas de crédito, todo lo que pudiera ser rastreado. Había desaparecido en la noche como un fantasma, y parte de mí había muerto haciéndolo. Tuve que hacerlo, dije, por ambos. No. Su pulgar rozó mi labio inferior y mi respiración se cortó a pesar de todo. Tenías miedo. Lo entiendo ahora, pero huir no resolvió nada. Solo prolongó lo inevitable. ¿Qué inevitable? Esto. Su voz bajó aún más. Se volvió íntima de una manera que hizo que el calor se acumulara en mi estómago, a pesar de mi ira. Nosotros en la misma habitación de nuevo.
Nuestra hija en la habitación de al lado. Los tres juntos, como debimos haber estado siempre. Dante, ella tiene mis ojos. ¿Sabías eso? El mismo tono, la misma forma. Cuando me miró en esa cafetería, fue como mirar las fotografías de la infancia de mi madre. Su frente tocó la mía y pude sentirlo temblar de emoción contenida. Me diste una hija, Elena. Una hija perfecta y hermosa. Y ni siquiera sabía que existía. Lo siento, susurré. Y lo decía en serio. Cualesquiera que fueran mis razones, cualesquiera que fueran mis miedos, no podía negar que le había quitado algo precioso. Siento que te hayas perdido tanto. Lo siento, no me devuelve 4 años. Se apartó bruscamente, dejándome fría. Pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos avanzar. Y avanzar significa que hay que tomar decisiones. La forma en que lo dijo me heló la sangre. ¿Qué tipo de decisiones? Prácticas. Caminó hacia la ventana con las manos entrelazadas a la espalda. Todo él, el jefe contemplando una estrategia. Sofía es mía, eso no es debatible, lo que significa que necesita protección adecuada, recursos adecuados, todo lo adecuado. ¿Y tú? Se giró, su expresión ilegible. Eres su madre. Eso complica las cosas. Complica las cosas ¿cómo? Podría quitártela. Las palabras eran objetivas, devastadoras en su simplicidad. Tengo los recursos, los abogados, el poder. Apenas te las arreglas, cualquier juez vería que puedo proporcionarle una vida mejor. No lo harías. Pero incluso mientras lo decía, sabía que podía. Sabía que lo haría si se le presionaba. No quiero hacerlo. Se acercó de nuevo a mí, su expresión suavizándose ligeramente. A pesar de todo, a pesar de la ira y la traición, no quiero quitártela. Eres su madre. Ella te ama. Quitársela le haría daño y no haré eso. Un alivio tan intenso me inundó que me sentí mareada. Gracias. Pero hay condiciones. Por supuesto que las había, Dante. Siempre había condiciones. ¿Qué condiciones? Te mudas aquí, las dos. Tengo espacio más que suficiente y es seguro. Sofía tendrá todo lo que necesite. Educación, ropa, actividades, lo que la haga feliz. Tendrás un estipendio, acceso a lo que necesites. A cambio, yo puedo ser su padre. Puedo recuperar el tiempo perdido. ¿Quieres que vivamos contigo? Mi mente se tambaleó ante las implicaciones. Quiero a mi hija bajo mi techo, protegida por mi gente, a salvo de cualquiera que quiera usarla para llegar a mí. Y te quiero a ti donde pueda verte, donde no puedas huir de nuevo. Sus ojos se clavaron en los míos. Esto no es negociable, Elena. O aceptas o lo hacemos por las malas, a través de tribunales y abogados y batallas por la custodia que agotarán el poco dinero que tienes. Tú eliges. No era una elección en absoluto y ambos lo sabíamos. ¿Cuánto tiempo? Pregunté en voz baja. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo tenemos que vivir aquí? Algo peligroso parpadeó en su expresión. El tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario ¿para qué? Se acercó, invadiendo mi espacio de nuevo, su presencia abrumadora. El tiempo que sea necesario para que recuerdes por qué te casaste conmigo en primer lugar. ¿Por qué dijiste que sí cuando te lo pedí? ¿Por qué me mirabas como si fuera tu mundo entero antes de que el miedo te hiciera huir? Dante, nunca dejé de amarte, Elena. Nunca dejé de desearte. Nunca dejé de creer que volverías. Su mano ahuecó mi rostro, y a pesar de todo, me encontré inclinándome hacia su toque. 4 años separados no cambian lo que teníamos, lo que podríamos tener de nuevo. No podemos volver atrás. No, pero podemos avanzar juntos. Se inclinó, sus labios rozando mi oído. Di que sí, acepta esto, déjame cuidar de ustedes dos, déjame ser el padre que debía haber sido desde el principio. En la habitación de al lado, pude oír la risa deliciosa de Sofía mientras descubría algo nuevo en la casa de muñecas. El sonido tiró de algo profundo en mi pecho. El conocimiento de que ella merecía más de lo que yo había podido darle sola. Y si digo que no, entonces cumpliré mi amenaza.
La llevaré por los canales legales y la visitarás los fines de semana si tienes suerte. Su voz se endureció. No quiero hacer eso, pero lo haré si me obligas. Ya me he perdido 4 años. No me perderé ni un día más. Lo miré a él, a este hombre al que una vez había amado lo suficiente como para casarme, temido lo suficiente como para huir. Sus ojos tenían la misma intensidad que me había atraído a él en primer lugar. Esa certeza absoluta, ese enfoque inquebrantable cuando quería algo. Y en este momento nos quería a nosotros. Está bien, me oí decir. Nos quedaremos, pero yo también tengo condiciones. Nómbralas. Sofía es lo primero, siempre. Pase lo que pase entre nosotros, ella está protegida de ello. No ve violencia, no oye hablar de tus negocios, no crece con miedo. De acuerdo. Y quiero que tenga una infancia normal, quedadas con amigos, fiestas de cumpleaños, amigos de la escuela, cosas normales, no solo guardias y rejas y aislamiento. Su mandíbula se tensó, pero asintió. Dentro de lo razonable, no comprometeré su seguridad, pero lo intentaré. Una cosa más. Lo miré directamente a los ojos. Sea lo que sea esto entre nosotros, sea lo que creas que podría ser, no hago promesas. Estoy aquí por Sofía, no por ti. Algo brilló en su expresión. Dolor, ira, determinación. Ya veremos. Antes de que pudiera responder, María llamó suavemente a la puerta. Señor Moretti, tengo ropa para la pequeña y el almuerzo está listo. Dante retrocedió, su máscara de control volviendo a su lugar. Gracias, María. Estaremos allí enseguida. Me ofreció su mano, y después de un momento de vacilación, la tomé. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos, fuertes y posesivos de una manera que hizo que mi pulso se acelerara. Bienvenida a casa, Elena, murmuró mientras me conducía de regreso hacia la biblioteca, hacia nuestra hija, hacia un futuro del que no podía escapar. Bienvenida a casa. La primera noche en el penthouse de Dante se sintió como dormir en un museo. Todo era demasiado limpio, demasiado perfecto, demasiado caro para tocar. María nos había mostrado una suite de invitados, 2 habitaciones conectadas con un baño compartido que brillaba como algo de un hotel de lujo. La habitación de Sofía había sido amueblada apresuradamente con artículos que debieron costar una fortuna. Una cama con dosel con sábanas de seda, animales de peluche que aún tenían etiquetas de precio, juguetes ordenados en estantes impecables. Mamá, mira. Ella había dado vueltas, su ropa mojada reemplazada por un suave pijama rosa que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal de comestibles. Es como una habitación de princesa. Había sonreído y la había arropado, viéndola quedarse dormida casi al instante, exhausta por la agitación emocional del día. Se veía tan pequeña en esa cama enorme, tan frágil a pesar del lujo que la rodeaba. Ahora estaba en la ventana de mi propia habitación, mirando las luces de la ciudad borrosas por la lluvia. Mi reflejo parecía un extraño, duchada, vistiendo ropa que María había proporcionado, de pie en un espacio que podría haber albergado mi apartamento entero 3 veces. Un suave golpe me hizo girar. Está abierto, dije, aunque ya sabía quién era. Dante entró, cambiado de su traje a pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas arremangada. Casual para él, pero aún así arreglado de una manera que hacía que mis pantalones de chándal prestados y mi camiseta se sintieran inadecuados. Llevaba 2 copas y una botella de vino. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, dejándolos en la mesita auxiliar. Ya no bebo. Una mentira, pero necesitaba mis muros levantados. ¿Desde cuándo? Él sirvió de todos modos, el líquido Burdeos atrapando la luz. Desde que tuve una hija que cuidar sola. La puya dio en el blanco, su mandíbula se tensó, pero simplemente me empujó una copa. Está dormida, una copa no hará daño. La tomé porque negarme se sentía infantil, pero no bebí. En cambio, lo observé moverse hacia la ventana a mi lado, ambos reflejados en el cristal como fantasmas. Hice que mi gente empacara tu apartamento, dijo en voz baja. ¿Tú qué? Me giré para encararlo. Tu contrato de alquiler terminaba en 2 semanas de todos modos.
Lo pagué y todo lo que poseía se trasladará a un almacén mañana. Tendrás acceso cuando quieras, pero no tiene sentido pagar el alquiler de un apartamento vacío. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Su voz cortó mi protesta. Aceptaste quedarte aquí. Eso significa que tu vieja vida termina esta noche. Borrón y cuenta nueva. No puedes simplemente borrar 4 años como si nunca hubieran sucedido. Mírame. Dio un sorbo lento de vino, sus ojos nunca apartándose de los míos. Ya inscribí a Sofía en la mejor guardería privada de la ciudad. Empieza el lunes. Mi abogado está preparando la documentación para añadirla a mi testamento, establecer su fondo fiduciario, actualizar su acta de nacimiento para incluir mi nombre. ¿Su acta de nacimiento? Mis manos temblaron. Dante, ella ni siquiera sabe que eres su padre todavía. Entonces se lo diremos mañana. Dejó la copa con cuidadosa precisión. He esperado lo suficiente, Elena. Ella merece saberlo. Tiene 4 años. No lo entenderá. Entenderá que el hombre que le compró chocolate caliente, que le mostró la casa de muñecas de su madre, que quiere cuidar de ella y de su madre es su padre. Los niños son más resistentes de lo que crees. Quise discutir, pero el agotamiento me oprimía como un peso físico. El día había sido demasiado. Verlo de nuevo. El miedo, las negociaciones, mudarme a esta prisión dorada. Necesito tiempo, susurré. Ambos lo necesitamos para ajustarnos, para entender cómo funciona esto. No tenemos tiempo. Se acercó y pude oler su colonia, sentir el calor de su cuerpo. Cada día que no sabe es otro día robado. No perderé más. ¿Y qué hay de lo que necesito? ¿De lo que ella necesita? Les estoy dando todo. Su voz denotaba una confusión genuina, como si no pudiera entender por qué no estaba agradecida. Seguridad, protección, lujo, cautiverio. Terminé. Envueltas en seda y encerradas detrás de rejas. Protección. Me tomó la barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. Hay una diferencia. ¿La hay? Me aparté, creando distancia entre nosotros. Tus hombres ya están apostados afuera. Vi las cámaras en cada pasillo. Esto no es un hogar, Dante. Es una fortaleza. Porque el mundo en el que vivo requiere fortalezas. La frustración se filtró a través de su control. Sabías esto cuando te casaste conmigo. Sabías lo que yo era, lo que hacía. Sabía que eras peligroso. No sabía que me convertiría en otra posesión que custodiar. El silencio cayó entre nosotros, pesado con todo lo no dicho. La lluvia continuó su asalto a las ventanas, la naturaleza indiferente al drama humano. ¿Eso es realmente lo que piensas? Su voz era más baja ahora, casi vulnerable. ¿Que era solo una posesión? ¿No lo éramos todos? Gesticulé vagamente. Tu gente, tus propiedades, tu esposa, todo organizado y controlado y protegido hasta que asfixia. Se encogió. Un dolor real cruzó sus facciones antes de que la máscara regresara. Te amaba. Me poseías. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo justo. Dante me había amado a su manera. Feroz, consumidor, absoluto. El problema era que su amor no dejaba espacio para nada más. Te mantuve a salvo, corrigió, de amenazas que ni siquiera sabías que existían, de hombres que te habrían hecho daño para hacerme daño, de vivir. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. Sentía que me estaba muriendo, Dante, ahogándome lentamente en tu apartamento perfecto, con tu seguridad perfecta y tu control perfecto. No podía respirar sin permiso. No podía existir sin vigilancia. ¿Es eso realmente amor? Era todo lo que sabía dar. Su confesión flotó en el aire entre nosotros. Mi padre me enseñó a proteger lo que es mío, a nunca mostrar debilidad, a controlar cada variable, porque perder el control significa perderlo todo. Tomó su vino, lo vació. Cuando te fuiste, perdí el control. Destrocé la ciudad buscándote. Convertí enemigos en aliados, cobré cada favor, gasté dinero como agua y aún así nada. Desapareciste como humo. Tuve que hacerlo porque te fallé. Dejó el vaso vacío con un chasquido agudo. Lo veo ahora. Estaba tan concentrado en mantenerte a salvo que nunca pregunté si eras feliz.
Asumí que proveer era suficiente, que el lujo equivalía a amor. Sus ojos se encontraron con los míos, crudos y expuestos. Me equivoqué. La admisión me sorprendió más que cualquier otra cosa ese día. Dante Moretti no admitía debilidad, no se disculpaba, no reconocía errores. Sin embargo, allí estaba él, despojado de su armadura habitual. No cometeré el mismo error con Sofía, continuó. Aprenderé, lo haré mejor, pero necesito que me encuentres a mitad de camino, Elena. Necesito que creas que puedo cambiar. ¿Puedes? Busqué la respuesta en su rostro. ¿Realmente puedes darle libertad mientras la mantienes a salvo? ¿Puedes dejarla crecer sin controlar cada aspecto de su vida? No lo sé. Su honestidad fue brutal, pero lo intentaré. Por ella, por ti. Se acercó de nuevo, y esta vez no me retiré. Dame una oportunidad para demostrar que no soy el monstruo del que huiste. No eres un monstruo. Las palabras salieron más suaves de lo que pretendía. Nunca lo fuiste. Simplemente eres demasiado, demasiado intenso, demasiado posesivo, demasiado enamorado de ti para dejar que... Su mano encontró mi cintura, tentativa, probando. Eso no ha cambiado. 4 años y todavía sueño contigo todas las noches. Todavía te busco por la mañana. Todavía... No. Presioné mi mano contra su pecho, sintiendo el latido de su corazón resonar bajo mi palma. No podemos volver allí. Lo que sea que tuviéramos, se acabó. ¿Se acabó? Su otra mano se enredó en mi cabello, suave pero insistente. Porque tu pulso acaba de acelerarse, tu respiración acaba de agitarse, tu cuerpo me recuerda, incluso si tu mente quiere olvidar. Tenía razón, y lo odiaba. Odiaba que después de todo, después de 4 años de libertad y miedo y aprender a estar completa sin él, mi cuerpo traidor todavía respondía a su toque como si volviera a casa. Esto se trata de Sofía, logré decir, aunque mi voz temblaba. No de nosotros. Se trata de todos nosotros. Su pulgar trazó mi labio inferior y el calor se acumuló en mi estómago. Somos una familia ahora, Elena, lo quieras admitir o no, y las familias resuelven las cosas juntas. Dante, lo que sea que iba a decir murió cuando la voz de Sofía me llamó desde la habitación de al lado. Mamá. Me aparté de él al instante, mi corazón acelerado por diferentes razones ahora. Estoy aquí, mi amor. ¿Qué pasa? La encontré sentada en la cama, abrazando uno de los nuevos animales de peluche, su rostro incierto en el tenue resplandor de la luz nocturna que María había dejado encendida. Tuve un sueño, dijo suavemente, sobre el hombre amable de la cafetería. Me sonreía, pero luego desapareció y no pude encontrarlo. Dante apareció en el umbral, su expresión ilegible en las sombras. Sentí su presencia como electricidad cargando el aire entre nosotros. ¿Qué clase de sueño? Pregunté, sentándome en el borde de su cama. Un sueño bonito, bostezó. Me dio una casa grande para jugar, pero luego me desperté y olvidé dónde estaba. Estás a salvo, la tranquilicé, apartándole el cabello de la frente. Estamos en el apartamento de un amigo. ¿Recuerdas el de la camioneta elegante y la casa de muñecas grande? ¿La casa del hombre amable? Sus ojos se desviaron hacia Dante. Sí, mi amor. ¿Todavía está aquí? Antes de que pudiera responder, Dante se movió hacia la habitación, su enorme figura de alguna manera gentil mientras se arrodillaba junto a la cama. Estoy aquí y no me voy a ninguna parte. Sofía lo estudió con esa desconcertante franqueza que poseen los niños. Promételo. Lo prometo. Su voz estaba quebrada por la emoción. ¿Está bien? Ella se acurrucó de nuevo en sus almohadas, satisfecha. Buenas noches, hombre amable. Buenas noches, Sofía. Se puso de pie lentamente y lo vi tragar con dificultad, luchando por la compostura. Salimos de su habitación juntos, dejando la puerta entreabierta en el pasillo, con la inocente confianza de nuestra hija, aún flotando en el aire entre nosotros. Todo se sentía diferente, más real, más aterrador. Mañana, dijo Dante en voz baja. Se lo diremos mañana. Asentí, demasiado agotada para seguir luchando. Mañana. Él extendió la mano,
sus dedos rozando mi mejilla con un toque tan tierno que me apretó la garganta. Gracias por aceptar esto, por darme una oportunidad. No me hagas arrepentirme. No lo haré. Su mano cayó, pero sus ojos mantuvieron los míos con esa intensidad familiar. Duerme bien, Elena. Estás a salvo aquí, las dos. Luego se fue, desapareciendo en las sombras de su fortaleza hogar, dejándome sola con el sonido de la lluvia y el peso de las decisiones que no podía deshacer. Regresé a mi habitación y finalmente tomé un sorbo de vino. Era excelente, por supuesto. Todo en el mundo de Dante era excelente, hermoso, caro y asfixiante. Pero mientras yacía en sábanas que costaban más que mi alquiler mensual, no podía negar una verdad aterradora. Una parte de mí había extrañado esto. Lo había extrañado a él. Había extrañado la seguridad y la intensidad y la certeza absoluta que venía de ser el centro de atención de Dante Moretti, incluso si ese enfoque se sentía como arder en vida. La mañana llegó con una pálida luz del sol que se abría paso entre las nubes de lluvia. Desperté en silencio, la inquietante y extraña calma de la riqueza, donde incluso los sonidos de la ciudad estaban amortiguados por ventanas de triple acristalamiento y paredes aisladas. Por un momento, olvidé dónde estaba. Luego, el recuerdo regresó de golpe y con él el peso de lo que significaba ese día. Íbamos a decirle la verdad a Sofía. La encontré ya despierta, sentada con las piernas cruzadas en su cama, rodeada de los nuevos animales de peluche, teniendo lo que parecía una fiesta de té muy seria con ellos. Levantó la vista cuando entré, su sonrisa brillante y sencilla. Mamá, el señor Oso dice que los panqueques aquí son muy ricos. ¿Podemos comer panqueques? Veremos qué ha preparado María. La ayudé a lavarse y vestirse, mis manos siguiendo la rutina familiar mientras mi mente giraba con ansiedad. ¿Cómo le dices a una niña de 4 años que el extraño de ayer era su padre? Que todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar. El comedor estaba inundado de luz matutina, la ciudad lavada por la lluvia resplandecía más allá de las ventanas. Dante estaba sentado a la cabecera de una mesa que podía albergar a 12 personas, vestido con un traje oscuro, leyendo algo en su tableta. Levantó la vista cuando entramos y la transformación en su expresión, de fría seriedad a cálida bienvenida, fue sorprendente. Buenos días. Se puso de pie, apartando sillas para nosotras. Espero que hayas dormido bien. La cama era muy suave, anunció Sofía, subiendo a su asiento, como dormir en una nube. Me alegro. Su voz contenía una aspereza que hablaba de una emoción apenas contenida. María hizo panqueques como pediste, y tocino y fruta fresca. El desayuno que apareció era ridículo en su abundancia. Panqueques dorados apilados, tocino crujiente, bayas que parecían seleccionadas a mano por su perfección, jugo de naranja recién exprimido en copas de cristal. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Todo esto es para nosotras? Todo para ti, Piccolina. El cariñoso apelativo italiano se deslizó naturalmente y vi a Sofía inclinar la cabeza, curiosa pero no asustada. Comimos en un silencio relativo. Sofía concentrada en sus panqueques. Dante y yo intercambiábamos miradas cargadas por encima de su cabeza. Finalmente, él dejó su tenedor y se aclaró la garganta. Sofía, tu madre y yo necesitamos hablar contigo de algo importante. Ella levantó la vista, con jarabe en la barbilla, sintiendo inmediatamente el cambio de tono. ¿Estoy en problemas? No, cariño, para nada. Le limpié la cara suavemente. Solo necesitamos decirte algo. Algo bueno. La mano de Dante se apretó en la mesa, los nudillos blancos. Nunca lo había visto nervioso antes. Ni al enfrentarse a rivales, ni al cerrar tratos de millones, ni siquiera el día de nuestra boda. Pero ahora, frente a nuestra hija, parecía casi aterrorizado. ¿Recuerdas ayer? Comencé con cuidado. Cuando conocimos al hombre amable en la cafetería, el de la camioneta grande, ella asintió con entusiasmo. Sí, bueno, es más que solo un hombre amable. Miré a Dante, que parecía congelado. Es alguien muy especial, alguien que te quiere mucho. ¿Como un amigo? Más que un amigo.
Se me apretó la garganta. Sofía, ¿sabes lo que es un padre? Ella frunció el ceño en concentración. Tommy de la guardería tiene un padre. Dice que su papi lo lleva al parque y le lee cuentos. Así es. Un padre es alguien que te ama y te cuida. Mi voz se quebró y la mano de Dante encontró la mía bajo la mesa, apretándola una vez. Soy tu padre, Sofía. Su voz era firme a pesar de la emoción en sus ojos. Soy tu papi. Ella lo miró fijamente, procesando. El silencio se estiró y pude ver a Dante conteniendo la respiración, esperando su reacción. Luego, con la brutal honestidad de la infancia, preguntó, ¿por qué no estuviste antes? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Porque no sabía de ti. Tu mamá y yo vivíamos muy lejos y no sabía que existías. Pero ahora sí, y prometo que nunca me iré de nuevo. Nunca jamás. Nunca jamás. Se levantó de su silla, arrodillándose a su lado para que estuvieran a la altura de los ojos. Sé que esto es confuso. Sé que soy un extraño para ti ahora mismo. Pero quiero ser tu papi si me dejas. Quiero llevarte al parque y leerte cuentos y asegurarme de que seas feliz y estés a salvo siempre. Sofía lo estudió con esos ojos azules, sus ojos que veían demasiado. ¿Tengo que llamarte papi? Puedes llamarme como te parezca, Dante si lo prefieres, o nada en absoluto hasta que estés lista. Ella pensó en esto, su pequeña cara seria. Entonces, ¿puedes leer cuentos tan bien como mamá? Una sonrisa se extendió por su rostro, genuina y devastadora. Lo intentaré con todas mis fuerzas. Está bien. Ella volvió a sus panqueques, aparentemente satisfecha con esta información trascendental. ¿Puedo tener más jarabe? Reí, el sonido mitad sollozo, mitad alivio. Solo un niño podía aceptar una noticia tan monumental e inmediatamente volver al desayuno. Dante se puso de pie lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, brillaban con lágrimas no derramadas. El resto de la mañana transcurrió en un extraño cuadro doméstico. Dante canceló sus reuniones, algo que su asistente pareció sorprenderle. Según la llamada telefónica que oí, pasó horas con Sofía, mostrándole el penthouse, respondiendo a sus interminables preguntas con una paciencia que no sabía que poseía. Observé desde puertas y ventanas a este hombre con el que me había casado convirtiéndose en el padre que le había negado la oportunidad de ser. Era gentil con ella, cuidadoso, como si pudiera romperse. Cuando ella pidió ver su oficina, se la mostró. Cuando quiso apretar todos los botones del ascensor, la dejó. Cuando preguntó por qué tenía tantos teléfonos, simplemente dijo que era por trabajo. Pero también noté otras cosas. Las revisiones de seguridad cada hora, la forma en que sus hombres le informaban en voz baja, la oscuridad que se colaba en su expresión cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Este seguía siendo Dante Moretti, señor del crimen, hombre peligroso, asesino cuando era necesario. La ternura con Sofía no borraba lo que él era. Por la tarde, Sofía se había agotado y se había echado una siesta en su habitación de princesa. María estaba haciendo las compras con una lista de los alimentos favoritos de Sofía que yo había proporcionado, y me encontré sola con Dante en su estudio. La lluvia comenzaba de nuevo afuera. Lo aceptó mejor de lo que esperaba, dije, de pie junto a su escritorio donde supuestamente estaba trabajando, aunque lo había visto mirando el mismo documento durante 20 minutos. Los niños son adaptables. Dejó su pluma. Son los adultos quienes complican las cosas. Hablando de complicaciones, necesitamos discutir los límites. ¿Límites? Repitió la palabra como si fuera extranjera. Sí, reglas básicas, como lo que le dices sobre tu trabajo, cuán involucrada está tu gente en su vida diaria, si se le permite salir del edificio sin... Ella no sale sin seguridad. Eso no es negociable. Dante. Elena se puso de pie, rodeando el escritorio. Ya he recibido 3 amenazas creíbles desde que se corrió la voz de que tengo una hija. 3 en menos de 24 horas. ¿Entiendes lo que eso significa? Un frío temor se instaló en mi estómago. ¿Ya se corrió la voz? Mis enemigos no son estúpidos. Observan, escuchan, juntan las piezas.
Una mujer y una niña entrando en mi edificio, quedándose a pasar la noche. Yo cancelando todas mis reuniones. Se pasó una mano por el pelo, la frustración evidente. He hecho los arreglos, seguridad extra, solo personal verificado, acceso restringido a este piso, pero ella no puede estar desprotegida. Nunca. Esto es exactamente lo que me asustaba. Mi voz se elevó a pesar de mi intento de mantener la calma. Tiene 4 años y ya es un objetivo por quien eres. Es un objetivo por quienes somos. Eres su madre. Eso también te hace vulnerable. Me tomó por los hombros, su agarre firme. Esta es la realidad, Elena. No puedo cambiarla. Solo puedo prepararme para ella, protegerme de ella, eliminar las amenazas antes de que se materialicen. Eliminar. La palabra me revolvió el estómago. ¿Quieres decir matar si es necesario? Sin dudar, sin disculpas. Haré lo que sea necesario para mantenerla a salvo, para mantenerlas a ambas a salvo. Si eso me convierte en un monstruo a tus ojos, que así sea. Me aparté, cruzando los brazos sobre mí misma. No quiero que crezca pensando que la violencia es la respuesta a todo. No lo hará, me aseguraré de eso. Su voz se suavizó. Pero tampoco le mentiré sobre el mundo. Cuando sea mayor, cuando haga preguntas, merece respuestas honestas. Merece saber quién es su padre. Todo, lo bueno y lo malo. Tiene 4 años. Lo sé. Por eso, por ahora, solo soy papá que trabaja mucho y tiene gente que nos ayuda a mantenernos a salvo. Se movió hacia la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal. Pero eventualmente necesitará saber. Y cuando llegue ese día, quiero que lo escuche de mí, no de alguien más tratando de herirla con la verdad. El cuidado en su voz, la genuina preocupación por su bienestar, a pesar de todo lo demás que era. Me oprimió el pecho. Este era el hombre del que me había enamorado. El que existía debajo de la violencia y el control. El que amaba ferozmente y por completo, incluso si no siempre sabía cómo mostrarlo adecuadamente. Tengo miedo, admití en voz baja. Miedo de lo que esta vida le hará a ella, a nosotros. Se giró, acortando la distancia entre nosotros en 2 zancadas. Sus manos enmarcaron mi rostro, sus pulgares acariciando mis pómulos con una ternura insoportable. Lo sé, pero ya no estás sola. Lo que sea que venga, lo enfrentamos juntos, como una familia. No somos, lo somos, firme, absoluto. Eso es una familia. Yo y Sofía, lo quieras admitir o no, y yo protejo lo que es mío. Ahí vas de nuevo, reclamando propiedad. ¿Es eso lo que es? Sus ojos buscaron los míos. Porque a mí me parece amor. Me parece que quemaría el mundo entero antes de permitir que algo les hiciera daño a cualquiera de ustedes. Me parece que cada aliento que tomo es más fácil sabiendo que finalmente están en casa donde pertenecen. Dante. Me besó lento, profundo, devastador. No fue nada como la pasión que una vez habíamos compartido. Esto era algo más profundo, más desesperado. Sabía a disculpa y promesa, y a 4 años de anhelo comprimidos en un solo momento. Debía haberlo apartado, debía haber mantenido los límites, los muros levantados, haber recordado todas las razones por las que me había ido. En cambio, le devolví el beso. Mis manos se apretaron en su camisa, tirándolo más cerca, y él gimió contra mi boca, su control fracturándose. 4 años de separación, de huida, de pretender que no extrañaba esto. Todo se hizo añicos como el cristal. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la mía. Dime que no sentiste eso, susurró. Dime que no queda nada entre nosotros. No pude, porque sería una mentira. 3 meses habían pasado desde aquella tarde lluviosa en la cafetería, y la vida se había asentado en un ritmo que nunca esperé. Sofía prosperaba. Sus informes preescolares brillaban con elogios. Su risa llenaba el penthouse, y su vínculo con Dante se fortalecía cada día. Ahora lo llamaba papi, sin reservas, como si siempre hubiera estado allí. Y quizás, en cierto modo, lo había estado en sus ojos, en su sonrisa,
en la terquedad que mostraba cuando quería algo. Todo Dante. Yo estaba en la puerta de la biblioteca, observándolos juntos. Dante estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, algo que nunca pensé que vería, mientras Sofía explicaba la elaborada historia que había creado para cada muñeca en la casa de muñecas. Él escuchaba con total atención, haciendo preguntas, haciendo sugerencias, sus manos peligrosas suaves, mientras ayudaba a reorganizar los pequeños muebles. Y esta es la reina, declaró Sofía, levantando una muñeca con un vestido morado. Es muy valiente y protege a todos. Como tu mamá, dijo Dante suavemente, levantando la vista para encontrarme observando. La mirada en sus dos ojos me cortó la respiración. Orgullo, amor, gratitud y algo más hambriento que él había tenido cuidado de mantener a raya. Estos últimos meses había sido paciente, dolorosamente paciente, sin presión, sin exigencias, solo una presencia constante y el lento desmantelamiento de cada muro que había construido. Mañanas en las que hacía panqueques para Sofía, noches en las que leíamos cuentos juntos, los tres acurrucados en su cama. Momentos tranquilos en los que su mano encontraba la mía y apretaba. Nada más, solo conexión. Mamá, ven a jugar con nosotros. Sofía me hizo un gesto con la mano y me uní a ellos en el suelo, encajando en el espacio entre padre e hija, como si siempre hubiera pertenecido allí. La tarde se disolvió en juegos de simulación y risas. Más tarde, después del baño y la rutina de Sofía antes de acostarse, Dante y yo nos encontramos solos en la sala de estar, las luces de la ciudad parpadeando más allá de las ventanas como estrellas terrenales. Hoy me preguntó si nos volveríamos a casar, dijo Dante, haciendo girar el whisky en su vaso. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué le dijiste? Que los adultos necesitan tiempo para resolver las cosas. Dejó el vaso, girándose para encararme por completo. Pero no se equivoca al preguntar. Vivimos juntos, la criamos juntos, compartimos comidas y momentos antes de dormir, y todas las pequeñas intimidades de la vida familiar. En todos los sentidos importantes, ya estamos juntos. Excepto que no lo estamos. Pero la protesta sonó débil incluso para mis oídos. ¿No lo estamos? Se acercó y no me retiré. No has dormido en la habitación de invitados en un mes. Todas las noches terminas en mi cama, en mis brazos. Todas las mañanas me despierto contigo a mi lado. Dime que eso no significa nada. Había comenzado inocentemente. Pesadillas sobre perder a Sofía, sobre que el pasado nos alcanzara. Había buscado consuelo, y él lo había proporcionado sin expectativa. Pero en algún momento, el consuelo se había convertido en costumbre. La costumbre se había convertido en necesidad, y la necesidad se había convertido en algo que temía nombrar. Tengo miedo, susurré. Miedo de volver a caer en patrones, de perderme de nuevo, de, de amarme. Me ahuecó la cara, su toque dolorosamente familiar. Puedes decirlo, Elena. Tienes miedo de admitir que todavía me amas. Porque amarte es aterrador. La confesión brotó. Lo consumes todo. Eres como el fuego, hermoso y cálido y absolutamente devastador. Me quemé una vez acercándome demasiado. No puedo volver a hacerlo. Entonces déjame ser diferente. Su pulgar trazó mi labio inferior. Estos últimos 3 meses, ¿te he asfixiado? ¿Te he controlado? ¿Te he mantenido prisionera? Pensé en la libertad que me había dado. Las tarjetas de crédito a mi nombre sin límites de gasto. El coche y el chofer a mi disposición. La confianza que me había mostrado cuando llevé a Sofía al parque con un solo detalle de seguridad en lugar de todo su equipo. La forma en que me pedía mi opinión sobre las decisiones que afectaban a nuestra hija y realmente escuchaba. A veces incluso cedía a mi juicio. No, admití, no lo has hecho. Aprendí. Su voz se endureció. Perderte me enseñó lo que importa. No el control, no la posesión, sino la colaboración, la confianza. Dejar que la gente que amas tenga espacio para respirar mientras los mantienes a salvo. Se inclinó más cerca, su aliento cálido contra mis labios. No soy el mismo hombre que dejaste, Elena. He cambiado por ti, por Sofía,
por nosotros. Dante, cásate conmigo de nuevo. Las palabras eran suaves pero ciertas. No porque lo exija, no porque no tengas elección, sino porque quieres. Porque a pesar de todo, a pesar del miedo en el pasado y de todas las razones por las que no debería funcionar, funciona. Nosotros funcionamos. Mi corazón latía contra mis costillas. Necesito saber algo primero. Lo que sea. Las amenazas que mencionaste, los enemigos. ¿Estamos realmente a salvo? Su expresión se endureció. Hubo problemas. Los resolví. ¿Cómo resolviste? ¿De verdad quieres saber? Sus ojos buscaron los míos. ¿Quieres los detalles de lo que hice para proteger a nuestra familia? Pensé en ello. En la oscuridad de su mundo, la violencia que siempre había sabido que existía, pero nunca había presenciado. Parte de mí quería saberlo todo, verlo todo sin filtros, pero otra parte, la parte de madre, entendía que algunos conocimientos eran una carga más que un poder. No, dije finalmente, solo necesito saber que estamos a salvo, que Sofía está a salvo. Lo estamos, lo juro. Presionó su frente contra la mía. Quemé puentes, cobré deudas, hice alianzas que nunca pensé que haría. Cualquiera que siquiera pensara en amenazarte a ti o a Sofía aprendió, muy rápidamente, que sería el último error que cometería. Estamos a salvo, amor, te lo prometo. El apelativo italiano, sin usar durante tanto tiempo, me envolvió el corazón. No puedes prometer seguridad completa, no en tu mundo. No, pero puedo prometer que moriré antes de permitir que algo les pase a ustedes dos, que usaré cada recurso, cada conexión, cada onza de poder que poseo para mantenerlas a salvo. Sus manos se deslizaron por mi cabello, y puedo prometer que las amaré a ambas con todo lo que soy, mientras respire. Las lágrimas me picaron los ojos. Lo haces sonar tan simple. Es simple. Yo te amo. Tú me amas. Tenemos una hija que merece padres que estén juntos, que se amen, que puedan mostrarle lo que significa la familia. Me besó la frente, suave y reverente. El resto son solo detalles, detalles importantes, como el hecho de que tu trabajo es ilegal, que siempre tendrás enemigos, que nuestra vida nunca será completamente normal. No, pero será nuestra. Se apartó lo suficiente para mirarme bien. No puedo darte normalidad, Elena. No puedo prometer cercas blancas y barbacoas vecinales, pero puedo darte pasión y protección y un amor tan absoluto que me aterroriza. Puedo darte honestidad. No más secretos. No más controlar todo a tus espaldas. Puedo darte una sociedad en la crianza de nuestra hija. Y puedo darte esto. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y mi respiración se detuvo. Dentro había un anillo, no el enorme diamante que me había dado la primera vez, sino algo más simple. Una alianza de platino con tres pequeñas piedras. Zafiro, diamante, rubí. Azul por los ojos de Sofía, explicó suavemente. Blanco por los nuevos comienzos. Rojo por la pasión que nos unió y nos mantendrá fuertes. Tomó mi mano, su pulgar acariciando mis nudillos. Lo mandé a hacer hace meses. Lo he llevado todos los días, esperando el momento adecuado, esperando que estuvieras lista. Dante, no tienes que responder ahora. Tómate tu tiempo, piénsalo, pero sé esto. Digas que sí hoy o dentro de un año, no me iré a ninguna parte. Aquí es donde pertenezco, contigo, con nuestra hija, en casa. Miré el anillo, brillando con la poca luz. Miré a este hombre que había sido monstruo y amante, captor y protector, mi mayor miedo y mi amor más profundo. Pensé en 3 meses de verlo convertirse en el padre que Sofía merecía, el compañero que yo había necesitado, el hombre que había aprendido de los errores en lugar de repetirlos. Pensé en el beso que habíamos compartido en su estudio, las noches en sus brazos, las mañanas despertándome con su sonrisa adormilada y sus suaves caricias. La forma en que mi corazón había empezado a latir de manera diferente, había empezado a sentirse como en casa de nuevo. Sí, susurré. Sus ojos se abrieron. Sí, sí, me casaré contigo de nuevo. De verdad esta vez.
No porque sea joven y deslumbrada, sino porque te elijo a ti. Nos elijo a nosotros. Elijo esta familia que hemos construido. Le toqué la cara, sintiendo la tensión en su mandíbula. Pero yo también tengo condiciones. Nómbralas. Su voz era de completa honestidad. Ninguna decisión sobre nuestra vida se tomará sin consultarme. No me dejarás fuera cuando las cosas se pongan peligrosas. Quiero saber a qué nos enfrentamos. De acuerdo. Y lo hacemos bien. Terapia quizás. Aprender a comunicarnos mejor. Construir algo sano, no solo apasionado. Lo que necesites. Deslizó el anillo en mi dedo y encajó perfectamente. Por supuesto que sí. Cualquier cosa. Todo. Solo no me dejes de nuevo. Por favor. No lo haré. Y lo decía en serio. Me quedo. Nos quedamos. Me besó entonces, profunda y con derecho, y de alguna manera tierna. Y saboreé sal. Sus lágrimas o las mías, no podía saberlo. 4 años de huida, de miedo, de pretender que podía sobrevivir sin él. Todo disuelto en ese beso. Cuando finalmente nos separamos, él estaba sonriendo. Realmente sonriendo. La rara expresión desprotegida que transformaba su rostro de peligroso a devastador. Voy a ser el mejor esposo, prometió. El mejor padre. Voy a pasar cada día demostrando que tomaste la decisión correcta. Más te vale. Sonreí a través de mis propias lágrimas, porque si vuelves a tus formas controladoras, me llevaré a Sofía y nos mudaremos a la suite de invitados. Tomado nota. Él rió, el sonido rico y genuino. Aunque debería advertirte, voy a convertir esa suite en una sala de juegos para Sofía, así que no tendrías a dónde ir. Dante. ¿Qué? Nuestra hija necesita espacio para sus juguetes. Están invadiendo la biblioteca. Él sonrió, impenitente. Además, no vas a ninguna parte. Ahora estás atrapada conmigo. Aparentemente, pero yo sonreía al decirlo, mi corazón más ligero de lo que había estado en años. Nos sentamos juntos en el sofá, su brazo alrededor de mis hombros, mi cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. Afuera, la ciudad brillaba, indiferente al drama humano. Adentro, habíamos encontrado algo precioso. Segundas oportunidades, confianza ganada con esfuerzo y un amor que sobrevivió incluso a los valles más oscuros. Mamá, papi. Levantamos la vista y encontramos a Sofía de pie en su pijama, frotándose los ojos. Esta vez tuve un sueño bonito. Estábamos todos juntos y todos sonreían. Dante se puso de pie, la levantó. Eso no es un sueño, Picolina. Eso es real ahora. ¿De verdad? Ella nos miró, la esperanza brillando en sus ojos. Sus ojos. De verdad, confirmé, uniéndome a ellos. Somos una familia, los tres juntos. Ella nos abrazó a los dos, apretando fuerte. Te quiero, mamá. Te quiero, papi. Nosotros también te queremos, mi amor. Susurré, encontrando la mirada de Dante por encima de su cabeza. En sus ojos lo vi todo. Dolor pasado, alegría presente, promesa futura. Él la llevó de vuelta a la cama y yo lo seguí. Los tres nos amontonamos mientras le contábamos cuentos hasta que se quedó dormida. Más tarde, en la tranquila oscuridad del dormitorio de Dante, ahora nuestro dormitorio, yacíamos enredados, sus dedos trazando patrones perezosos en mi piel. Gracias, murmuró contra mi cabello, por volver, por darme otra oportunidad, por Sofía. Gracias por aprender, por cambiar, por ser paciente conmigo. Me besó la sien. Lo que sea que venga, lo enfrentamos juntos. Prométemelo. Lo prometo. Y esta vez sabía que lo cumpliría. Afuera la lluvia comenzó a caer de nuevo, pero adentro estábamos cálidos, seguros, completos. Una familia forjada a través del dolor y la separación, pero más fuerte por ello. La tormenta había pasado, dejando algo precioso, un amor que sobrevivió la prueba, una confianza reconstruida ladrillo a ladrillo con cuidado, y un futuro que se extendía lleno de posibilidades. Había pasado 4 años huyendo de este hombre, de esta vida,
Pero a veces lo que más temes es exactamente lo que necesitas. A veces la jaula de la que escapas es realmente un santuario. A veces el amor no se trata de libertad o cautiverio, sino de elegir quedarse, elegir confiar, elegir construir algo hermoso de pedazos rotos. Mientras me adormecía en los brazos de Dante, nuestra hija a salvo, en la habitación de al lado, me di cuenta de algo profundo. No solo había vuelto a un lugar, había vuelto a mí misma. La mujer que fue lo suficientemente fuerte como para irse, lo suficientemente valiente como para regresar y lo suficientemente sabia como para saber la diferencia entre prisión y protección. La lluvia continuó su suave percusión contra las ventanas, una nana para nuevos comienzos. Y por primera vez en 4 años, dormí sin pesadillas, sin miedo, sin el peso constante de los secretos. Dormí como alguien que finalmente había encontrado su lugar.